Hoy te platicaré del operativo de la Marina contra la chapiza. Elementos de la Marina fueron desplegados por tierra y aire en la zona de Mochicagui, en el municipio del Fuerte, en Sinaloa, aunque al momento la Secretaría no ha ofrecido detalles de esa intervención ni del resultado que tuvo. La movilización de los marinos ocurrió en una zona donde hombres armados identificados como integrantes de las Fuerzas Especiales de la Chapiza, ligados al cártel de Sinaloa, han grabado videos que se han hecho virales, en donde se les ve sometiendo a rivales, patrullando las calles, cuidando plantíos y presumiendo sus armas. En este video te platicaré del operativo hecho ayer por la Marina en Mochicagui. Bienvenidos al Caporal del 28 de mayo, comenzamos. Elementos de la Marina hicieron un fuerte operativo por tierra y aire para dar con integrantes de las Fuerzas Especiales de la Chapiza del cártel de Sinaloa. Esto que acabas de ver ocurrió ayer en la zona de Mochicagui, en el municipio del Fuerte, en el estado de Sinaloa. Sobre este operativo y los resultados, la Secretaría de Marina aún no emite pronunciamiento alguno, pero de manera extraoficial se ha informado que esta acción forma parte de la Operación Escudo Componente Universal y que iba dirigido en contra de un comando que suele vestir prendas con las siglas FECH, que hacen alusión a Fuerzas Especiales de la Chapiza, en una evidente referencia al Chapo, o en este caso a los hijos del Chapo Guzmán, ligados al cártel de Sinaloa. Antes de mostrarte más videos y compartirte más detalles sobre este operativo, primero pongamos en contexto la situación, ya que actualmente no solo se habla de un cártel, sino también en los últimos años y con el auge de las redes sociales, los grupos, las facciones o las plazas que los conforman también se identifican unas de otras. Incluso llegan a publicar videos en redes sociales para ganar notoriedad. Por ejemplo, este que te voy a mostrar se viralizó y fue grabado por las Fuerzas Especiales Avendaño, ligada también al cártel de Sinaloa y presumiblemente grabada en Navolato, en donde vemos a un hombre armado con las siglas FEA saludando amigablemente a policías a bordo de una patrulla municipal. ¡Ande! Hasta este momento no existe un estudio o un reporte público gubernamental que detalle cuántos grupos se hacen llamar Fuerzas Especiales y en qué demarcaciones se encuentran desplegados. También es importante destacar que no son cárteles distintos, sino que así se diferencian los que operan de una zona de los que operan de otra y que trabajan para el mismo cártel. En el caso de los FECH o Fuerzas Especiales de la Chapiza, comenzaron a tomar notoriedad en redes sociales con videos patrullando calles, cuidando plantíos de amapola, mostrando sus armas. Estos videos se han viralizado principalmente en plataformas como TikTok, Instagram o Twitter, y para que surtan efecto el mensaje que quieren difundir, pues se identifican con las siglas de la facción a la cual pertenecen, siglas mostradas en sus ropas. Uno de los casos más recientes ocurrió en el municipio del Fuerte, en donde ayer precisamente fue el operativo. Según la prensa local, en la zona rural hay un grupo de jóvenes que se hacen llamar los machetes y que suelen irrumpir en las fiestas y amenazar a los asistentes. A finales de marzo, integrantes de las Fuerzas Especiales de la Chapiza viralizaron un video en donde graban tableando a presuntos integrantes de los machetes. Como puedes notar, la persona que tablea y de hecho los demás que lo acompañan están identificados con las siglas FECH. El estar identificados justo es parte del mensaje que buscan transmitir, que quede claro de parte de quién. Bueno, pues después de los tablazos, dije hace unos momentos, los machetes no son los macheteros. Después de los tablazos, los obligaron a besarse y les advirtieron que dejen de andar irrumpiendo en las fiestas. Sobre este hecho quiero dejar algo muy en claro. No existe certeza de que las víctimas sean realmente los macheteros, ni de que sean culpables de lo que les acusan en el video, porque evidentemente no hubo una autoridad que intervenga para dar constancia de eso. Esto la pagan toda la bola de cholo, a todos los pleiteros, a todos los macheteros, a todos los que andan en la fiesta.
A todo el que anda valiendo. Al rato le vamos a dar con los mismos machetes que traigan, los vamos a hacer giras. Ya estamos hasta la vez que anden valiendo. Dale un beso ahí, dale un beso a este tú. Este hecho quedó impune. Ninguna autoridad ha informado de la detención de quienes agredieron a estos jóvenes, ni tampoco ha informado si estos jóvenes efectivamente eran los macheteros, si en realidad cometen los delitos que les adjudican, ni mucho menos si hay detenidos. De hecho, también existen acusaciones de tortura por parte de los marinos en contra de jóvenes que presumiblemente aparecen en este video sin que hubieran concretado los marinos una detención formal. Pero bueno, esa ya es otra historia que te voy a platicar en otro video. Precisamente en este contexto de impunidad y de grupos armados que presumen sus actividades delictivas en las redes sociales, en la vía pública también y pues al exterior, vaya, y en plena luz del día, fue que elementos de la Marina hicieron ayer un operativo por tierra y aire precisamente en esta zona de Mochicawi, en el municipio de El Fuerte. Aunque de manera oficial la CEMAR no ha informado nada sobre este operativo, medios locales aseguran que los marinos estaban buscando integrantes de las Fuerzas Especiales de la Chapiza. Los videos que te he mostrado de esa movilización corresponden específicamente al bordo del río Fuerte, así como del helicóptero que aterriza en un camino de terracería para volver a subir a los elementos que estaban en tierra. Este operativo ha sido identificado como parte de la Operación Escudo Componente Universal, que tiene como objetivo evitar el tráfico de mercancías ilícitas y precursores químicos para la fabricación de drogas sintéticas, y también busca localizar y desmantelar narcolaboratorios. De hecho, en los últimos días la Secretaría de Marina ha presumido precisamente este tipo de desmantelamientos. Ayer tan solo te traje estos dos videos a este canal, te los muestro en pantalla. El primero sobre el aseguramiento de un narcolaboratorio en Culiacán y el segundo de un operativo en alta mar en donde fue asegurada casi 1,5 toneladas de coca en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Si quieres más detalles de estos operativos, te voy a dejar las ligas de estos videos en la descripción de esta transmisión. El operativo de ayer también se realizó cerca de una zona donde el pasado viernes 26 de mayo elementos de la Marina rescataron a 3 personas, 2 hombres y una mujer, que estaban secuestrados en una casa del fraccionamiento Infonavit Mochicawi, aunque dentro del territorio de los Mochis. En esa ocasión, la Marina informó que adentro del inmueble encontraron a los 2 hombres esposados a un barandal, encontraron también 167 envoltorios con una sustancia blanca y 47 envoltorios con hierba verde. Esta movilización de la Marina, la de ayer, antecede a una semana relevante para los jefes de las Fuerzas Armadas. El secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, y el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, quienes están citados a comparecer ante la Comisión Legislativa, integrada por diputados federales y senadores, para que presenten un informe, un reporte a los legisladores sobre las acciones que emprendieron los elementos federales, las Fuerzas Armadas, en las calles de nuestro país. Las comparecencias también han sido citados el secretario de Gobernación y la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y se va a realizar el próximo martes 30 de mayo, a las 11 de la mañana. Esta comparecencia ya fue confirmada el pasado 17 de mayo por el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, quien descartó que allí se vayan a abordar temas que calificó como personales, en una clara alusión al millonario departamento del secretario de la Defensa Nacional recientemente revelado, o también de los viajes millonarios de la familia del secretario con cargo al erario. Nada que ver con la carta y nada que ver con todos los temas personales de cada uno de los integrantes del Gabinete de Seguridad. Y es precisamente en medio de este gran contexto que ayer se realizó este operativo, y del cual todavía estoy indagando de cuáles fueron sus alcances. En cuanto haya más información, te estaré actualizando en un próximo video. En tanto, te muestro otro clip de lo que se vivió ayer. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos más tarde con más información. Muchas gracias.